¿Veis esta silueta extraña que está por aquí? Este es probablemente el sitio más extraño y más único que hay en toda Europa. No solamente por su historia, sino por todos los secretos que oculta. Es el único sitio de Europa en el que hay cierto tipo de animales. Es una posición militar estratégica que han intentado conquistar en diferentes ocasiones varios ejércitos. Y además en este lugar existió un plan cuyo objetivo era conseguir drenar un mar entero. La verdad que hoy nos depara un vídeo extremadamente interesante, uno de los lugares que en mi ruta en moto más ganas tenía de visitar, y este sitio no es más ni menos que el Peñón de Gibraltar. Vale, pues os voy a dar un poco de contexto histórico para que entendáis realmente las circunstancias y la situación actual de Gibraltar, porque estando en una zona que aparentemente podría pensarse que es España, realmente no lo es. Y es que esto no siempre fue así. Gibraltar durante muchísimos años fue territorio español, precisamente hasta 1704, donde Inglaterra literalmente lo roba. España, ¿qué? Hijo de... Estamos hablando de más de 300 años atrás, las cosas funcionaban diferente y básicamente consiguen apoderarse del territorio, que es una zona marítima súper importante. Esto obviamente a España no le gustó un pelo, por lo que estuvieron durante años combatiendo y luchando, hasta algunos años después en los que se firma un tratado de paz y realmente desde entonces pues le pertenece a los británicos. Esto es un pequeño resumen histórico, ¿vale? Hay más cosas de por medio, pero es más o menos para que entendáis el contexto general de todo. Y por cierto, para los que os preguntéis qué opina realmente la gente de Gibraltar, se han realizado en dos ocasiones referéndums. En la primera más del 99% de las personas votaron pertenecer a Inglaterra y en la segunda más del 98%. Así que básicamente esa es la opinión de la mayoría de gente que vive en Gibraltar. Acabamos de cruzar la frontera y la verdad que probablemente es uno de los cruces de frontera más extraños que he hecho en mi vida. Más que nada porque nada más pasar la frontera te encuentras con el aeropuerto que cruza literalmente con la carretera. Un aeropuerto que no por nada está considerado como uno de los más peligrosos del mundo. No solamente porque hay una carretera que cruza por el medio de la pista, sino también por lo extremadamente corta que es esta y la cantidad de viento que hace. Justo cuando he pasado con la moto, os lo juro que en vez de ir recto, iba de lado. Cada vez que aterriza un vuelo, este semáforo se coloca en rojo, la gente le toca esperar aquí, a los coches les toca esperar por allí para que la pista esté despejada y libre. Además de una máquina de limpieza que se encarga de que no haya ningún tipo de objeto extraño en la pista. No vaya a ser que se pueda pinchar una rueda y ocasionar un accidente. Podemos ver que realmente aterrizan aviones enormes. Aparentemente hemos tenido suerte y hemos podido ver dos aterrizajes seguidos. Ha aterrizado primero el que venía de pasajeros y finalmente este que parece un avión de cargo o un avión militar. Y vemos que ya se pone el semáforo en verde, por lo que el tránsito vuelve a la normalidad. En patinete, caminando, en autobús, bicicleta o coche. Y yo no puedo ser menos, me apetece caminar por una pista de aterrizaje. La verdad es que es un sitio bastante particular. La marca de los neumáticos bien fresquita y calentita. Y realmente es curioso, porque hay muchas personas que viven aquí que no hablan español. Justo le he preguntado a varios chicos en el coche y me han dicho, sorry, not Spanish. Pero no solamente es que se habla inglés, sino que hay personas que no hablan nada de español. Pero ni papa, ni una palabra. Probablemente sí, paella o tortilla. Por aquí delante ya tenemos el famoso monolito. La verdad es que es bastante grande y podemos ver unos cuantos agujeros en su superficie, de los cuales os voy a hablar luego porque tiene una historia súper interesante. Lo primero de todo va a ser comprobar qué tanta similitud tiene realmente este lugar con Inglaterra, así que vamos a hacer unas pequeñas pruebas para ver si las cumple todas. Una de las dudas que primero se me ha venido a la cabeza cuando he venido a este sitio era saber si el tránsito iba a circular por la derecha, como lo hace en España, o por la izquierda, como lo hace en Inglaterra. Pues en este caso no. Es más, me he podido fijar que en la mayoría de coches que he visto con matrícula de aquí de Gibraltar, el volante sigue estando a la izquierda, por lo que es muy probable que sean coches europeos rematriculados como de Gibraltar. Vamos a comprobar mi teoría. Matrícula de Gibraltar, pero volante a la izquierda. La verdad es que eso no es muy británico por su parte. Y por aquí estamos en el estadio y justo por allí tenemos la pista de aterrizaje, a menos de 150 metros de distancia. Así que podríamos confirmar que si eres fanático del fútbol y también eres fanático de la aviación, probablemente no haya mejor sitio para ti que este estadio de aquí. Soy muy fan del sistema de iluminación. Unos cuantos depósitos de agua, unos andamios y los focos arriba. Acabamos de ver un coche de boda justo detrás, delante de una iglesia. Y sé, como pequeño dato curioso, Gibraltar es uno de los pocos lugares en el mundo donde te puedes casar con tan solo 24 horas de previsión. Otro lugar similar donde ocurre esto es en Las Vegas, bastante conocido precisamente porque la gente va, se casa y luego se arrepiente. Esperemos que en Gibraltar no ocurra lo mismo. Y una pareja que se casó precisamente aquí fue John Lennon y Yoko Ono hace ya unos cuantos años atrás. Así que os dejo ese pequeño dato curioso ahí para que os lo disfrutéis. Mamma mía, lo que estoy viendo por allí.
Lo de que los coches vayan por la derecha es poco british, pero creo que esto va a compensar. Cabinita de teléfono, bastante clásica, bien piola. Se puede entrar y todo, un poco estrecho la verdad, y un teléfono bastante británico. Tío, funciona, se escuchan cosas, pero va con pounds y no tengo de eso. Podemos escoger euros o esto que espero que sean libras. Está bien sacar libras para tener algo de moneda local, pero igualmente la mayoría de comercios aceptan euros. Igual también aceptan las libras que vienen directamente de Reino Unido, mientras que al revés no. Es decir, puedes pagar aquí con libras de Reino Unido, pero no puedes pagar en Reino Unido con libras de Gibraltar. Me estoy dando un paseo por el centro, realmente es tan pequeño que es difícil considerar algo centro, cuando prácticamente todo está junto. Y la verdad que las calles son súper bonitas. Los edificios tienen una arquitectura muy estética, una mezcla andaluza con toques británicos, es algo un poco extraño, pero muy chulo a la vista. Y sobre todo calles súper estrechas, por las que difícilmente es circular con un vehículo. Con una moto no hay problema. Es que tenéis que entender que la superficie de esta zona es muy pequeña. Estamos hablando que Gibraltar entero hace menos de 7 kilómetros cuadrados y gran parte de ese terreno lo cubre realmente el peñón, por lo que es más chiquito aún. Y en ese espacio viven casi 35.000 personas, o sea que más vale aprovechar bien el espacio. A las palomas les gusta mucho cagarse encima de las estatuas, bastante poco respetuoso por su parte. Pero bueno, no hay más tiempo que perder. Vamos a ver realmente lo importante, que claramente son los monos. Primer avistamiento de macaco. Está chilling, el colega. ¿Soy yo o se está rascando lo que todos podéis imaginar? Qué bien me caen los monos, tío. Qué buen animal. Hostia, qué simpático. Y está sobando, ¿no? Mejor no lo molesto mucho. Oh, no mames. Ese tiene un monito pequeño, creo. No puede ser. Qué pequeñito. Qué buenos macacos, ¿eh? Eso sí, subir hasta aquí. Buah, parece que este colega quiere pasar. Pasa, no te molesto, perdona, tío. ¡Hostia! Que es el padre. Bueno, o la madre. Qué majos. Tranqui, colega, a tu rollo. ¡Ay, hijo puta! Están como una cabra, ¿eh? Serpientes, monos y parece que también conejos. Un sitio variopinto. Y es que este es el único sitio de toda Europa en el cual vais a poder encontrar monos en libertad, los cuales no son originales de esta área, sino que los trajeron desde África, inicialmente a modo de mascotas, pero parece que con el paso de los años se han ido apoderando poco a poco del peñón. Me quito. Ellos a su rollo y yo al mío. Los macaquiños se han comportado bien con nosotros, pero no todo el mundo tiene la misma suerte. Y os dejo un par de clips como prueba del delito. Estamos en el punto más al sur de Gibraltar. Por aquí tenemos el faro de Europa. Y desde aquí literalmente podemos ver África. Primera vez en mi vida que estoy tan al sur de Europa. Y la verdad que es sorprendente la poca distancia que hay. Es que literalmente está ahí. Sin embargo, no es el punto más al sur de la Europa continental. Ese punto sería Tarifa. Esa nos la llevamos para España. Algo nos teníamos que quedar por lo menos. Uno de mis paisajes favoritos del viaje con diferencia. Vale, pues ahora estamos en los túneles de Gibraltar, ya que básicamente se construyeron como fortaleza para poderse defender en el caso de un ataque inminente de Hitler. Es precisamente por ello que se crearon estas instalaciones que son masivas. Veis que hay un tramado de túneles de más de 54 kilómetros, o sea, esto es enorme. Aquí estamos viendo una zona muy pero que muy grande, ya que aquí dentro tenían que haber todas las instalaciones necesarias, entre ellas alojamiento, zonas de comida para los soldados, hospitales. Toda la munición se almacenaba aquí dentro. Por dentro de estos túneles circulaban también vehículos. Por aquí vemos precisamente uno de los remolques que se utilizaban para transportar todos los suministros y toda la munición. Esto era una pequeña ciudad dentro del propio peñón de Gibraltar. Y es curioso porque parte de los residuos, o sea, parte de las rocas y de todo lo que se extrajo de estos túneles, fue destinado a agrandar el territorio de Gibraltar. Julio del 1940 a marzo del 1943. Entiendo que es la antigüedad de esta zona de los túneles. Una de las zonas que antiguamente era una cocina. Por aquí hay un pasillo súper estrecho. ¡Oh, al exterior! Y estamos precisamente en uno de los balcones del peñón. Desde aquí podemos ver el cementerio de Gibraltar y el otro extremo de la pista de aterrizaje. Es que mirad este bicharraco, para que veáis que no se andan con tonterías. Una fortificación camuflada con piedra natural para que no llamase la atención
alrededor de todo el monolito. Otra fortificación por ahí. Mirad el cañoncito y mirad para dónde está apuntando. Estos de Gibraltar no se la saben ni nada. Se temen la reconquista. No, pero ahora en serio, mirad desde aquí las vistas de todo Gibraltar. Justo por allí vemos las dos fronteras. Desde aquí arriba se puede apreciar realmente por qué Gibraltar es un punto militar tan importante. La ventaja que te da tener esta altura y esta fortificación natural de cara a un posible combate, ya sea con tierra o directamente contra el mar. Estoy precisamente en una de las perforaciones que se hicieron con la intención de defenderse del asedio español y como podéis ver el viento es una locura. El gran asedio duró más de 3 años, durante los cuales los españoles tenían completamente rodeado Gibraltar, por lo que no podían recibir ningún tipo de aprovisionamiento. Y aún así consiguieron aguantar esta posición y después de tantísimos años de combate no consiguieron hacerse de nuevo con Gibraltar. No sé si me estoy volviendo loco o hay un barco hundido ahí. Creo que sí, es un barco hundidísimo, ¿no? Otra cosa súper interesante de aquí de Gibraltar es el dialecto que hablan, que se conoce coloquialmente como llanito y básicamente es una combinación de español con acento andaluz, incluyendo algunas palabras en inglés británico. Tenemos el trompo, which is a top, pero el top that we used to amarrar con una cuerda, se tiraba así, eso era un juego también. Os voy a explicar un proyecto que estuvo a punto de ser una realidad, que estaba destinado a estar justo aquí, en Gibraltar, y que básicamente planeaba unir literalmente los dos continentes. Y os preguntaréis, ¿cómo vas a unir dos continentes? Pues no solamente lo iba a hacer con un dique que iba a ir desde aquí hasta África, sino que el objetivo de este dique era conseguir drenar el Mediterráneo, hacer que se evaporase el agua y por lo tanto que se vaciase muchísimo. Esto básicamente lo que habría hecho es que todas las zonas costeras del mar Mediterráneo dejasen de ser zonas costeras y por lo tanto la costa estaría muchísimos metros más allá, incluso kilómetros, y que en ciertas regiones donde el mar no era tan profundo ahora se pueda circular. Esto fue un plan de un ingeniero, un poco loco la verdad, alemán, que se ideó justo después de la Primera Guerra Mundial. Y el contexto de la época y la razón de que quisiesen hacer algo así es que estamos hablando del momento en el cual Europa estaba extremadamente interesada en todas las cosas que provenían de África. Pero claro, esto habría cambiado por completo gran parte de Europa. Eso sin contar con que las zonas nuevas de tierra que se obtendrían serían completamente inútiles, ya que tendrían tal cantidad de sal en ellas que no se podría cultivar nada, solamente servirían para transitar. Es uno de los planes más locos que he escuchado en mi vida. No se sabe ni siquiera si habría habido suficiente concreto, suficiente hormigón en el mundo para construirlo, ya que no solamente son los kilómetros que hay hasta allí, sino la profundidad que tiene el mar y lo ancho que tendría que haber sido el dique para poder controlar toda esa masa de agua. Nunca se hizo, por suerte. Así que nada, eso sería todo por mi parte. Espero que os haya gustado este vídeo de Gibraltar. He intentado compactar la máxima cantidad de historia y de curiosidades de este lugar, que la verdad es que me ha sorprendido enormemente. Podéis valorar el esfuerzo con un like y suscribiéndoos al canal si no lo estáis ya, que más de la mitad no lo estáis, no entiendo por qué. Y como os digo siempre, nos vemos en la morgue. Chao, chao.